Es un gusto saludarlos y que nos acompañen en negocios en concreto. Soy Hugo Loya y me acompaña Enrique Valadez. Enrique, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que te tenemos aquí. Gracias. Pues bueno, tenía que salir del encierro de un lado para irme a encerrar a otro lado, pero Así es. era necesario, mi señor Enrique. Sí, pues una semana de mucha información. Bueno, estos días han sido de mucha Sí, información. Ya sabes, pues se están casi terminando los reportes corporativos. sí. Han dado a conocer desplomes importantes de empresas insignia de muchas industrias. Entonces, pues el mercado se está moviendo mucho, hay mucho movimiento, reactivación, temores por rebrotes. Entonces, pues esto lamentablemente todavía sigue, la pandemia sigue, los contagios van en aumento, desgraciadamente, y pues ya varios meses de cuarentena, pues bueno, los bolsillos tanto de las personas como las finanzas corporativas de muchas empresas de todos los tamaños, pues ya están sufriendo los estragos, desgraciadamente. Fíjate que sí, aunque hay un sector que le está yendo muy bien, Enrique. ¿Sabes cuál es? Es el sector de las telecomunicaciones, le está yendo súper bien, por lo menos así lo han reportado empresas como Televisa, todo lo que son las cableras también, otras empresas que están dedicando al tema también de conectividad, le está yendo súper bien. Y pues bueno, es normal, estamos encerrados, estamos ocupando mucho la tecnología, estamos haciendo este tipo ya de transmisiones y de entrevistas nosotros, por ejemplo. Y pues bueno, tenemos que estar conectados, tenemos que tener señal de internet, tenemos que tener también la parte de entretenimiento, ¿no? Todo lo tema de cable o de alguna señal satelital, etcétera. Pero también hay otro sector, Enrique, que vamos a platicar y que me da mucho gusto que nos acompañe Eduardo López. Él es director general de Solar Power México. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Hola Hugo, buenas tardes. No, mil gracias a ti por la invitación. Y pues Hola vamos a Enrique, platicar, gracias Eduardo, vamos a perdón. platicar con Eduardo porque él está en un sector interesante porque venía pues con una dinámica bastante buena, todo este asunto también relacionado con los eventos, ferias grandes, en un sector también, en un nicho que para México ha sido muy trascendental, muy relevante, muy trascendental y que creo que vale la pena platicar con Eduardo. Platícanos un poco de qué es Solar Power, Eduardo, y qué es lo que han estado haciendo. Claro, Hugo, muchísimas gracias. Solar Power México es una exposición, una plataforma de marketing que se enfoca precisamente en la industria fotovoltaica y todo lo que gira alrededor de ella. O sea, desde el tema de fabricantes, proveedores, servicios, TI, todo lo que tenga que ver y esté involucrado con la industria fotovoltaica. Entonces, el evento lo lanzamos el año pasado. La verdad es que tuvimos una muy buena respuesta. Definitivamente, algo que propició la buena respuesta a este tipo de eventos era la reforma energética, que precisamente estaba dando muy buenos frutos. Las empresas estaban muy interesadas, bueno, están aún muy interesadas en el mercado mexicano. Entonces, definitivamente fue algo que funcionó muy bien. Y este año, pues híjoles, son dos factores prácticamente los que están influyendo en general como evento y como industria. O sea, es por las dos partes. O sea, por el lado de la industria, en general la industria de las renovables se ha visto un poco afectada por las políticas que se están llevando a cabo por parte, mejor dicho, las acciones, porque las políticas ya están establecidas, las acciones que se han estado llevando a cabo por parte de la administración federal, o sea, digo, haciendo o queriendo dar un papel preponderante nuevamente a la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. Y por el lado de los eventos, digo, es una industria que sí ha sufrido bastante en estos tiempos. Creo que nadie se imaginaba que nunca, que en un periodo de 4 o 5 meses no iban a poder haber exposiciones tal y como las conocemos. Entonces, Oye, perdón que te perdón. interrumpa, platícanos un poco cómo venían haciéndose estas ferias y qué tanto impacto habían tenido antes de todo lo que estamos viviendo en el tema, pues ya sabes, sanitario, COVID-19, coronavirus, etcétera.
Claro, pues como las veníamos organizando, obviamente las ferias son eventos multitudinarios, no masivos. O sea, un evento, creo que ahí hay que diferenciarlo muy bien y lo han hecho muy bien, por ejemplo, en Alemania y de hecho ya por política, o sea, por ley, que se trata de eventos multitudinarios en el que asisten especialistas de un sector en específico para ver lo último en tecnología y poder hacer inversiones que al final les reditúen bueno, en su facturación en general. Entonces, nosotros a lo que nos enfocamos precisamente son a exposiciones de bienes de consumo y bienes de capital. Entonces, Sí, precisamente por esto es que el sector fotovoltaico es uno de los sectores en los que estamos involucrados y ajá, obviamente, o sea, la idea era invitar y la idea era recibir la mayor cantidad de gente posible en un evento, ¿no? O sea, mientras más expositores, mientras más visitantes tuvieras, pues claro. es un evento más exitoso. Entonces, precisamente eso, ¿Qué ese tipo de es el empresas, paradigma. perdón, como qué ¿Perdón? tipo de empresas eran las que o más bien han estado participando activamente en este tipo de eventos, Eduardo? Mira, en Solar Power México del año pasado tuvimos empresas, o sea, desde los monstruos como Siemens, hasta empresas pequeñas mexicanas que están desarrollando eh, inversores los marcos donde se montan las celdas, o sea, empresas que facturan miles de millones de dólares, hasta empresas que facturan no sé, 2 o 3 millones de pesos al año y ya con eso les genera un buen negocio. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Siemens, a ABB, a Kranich, a Fronius, o sea, empresas internacionales que son las que precisamente están impulsando esta parte del mercado de las renovables en México. Entonces, pues la verdad es que el año pasado la respuesta que tuvimos por parte de los expositores sobre el tema de los visitantes fue pues, que en ninguna exposición en México habían recibido tantos visitantes especialistas, o sea, visitantes profesionales, tanto de México como de Centroamérica. Entonces, eso es algo que definitivamente ya no se puede hacer por lo menos mientras no exista algún remedio, alguna vacuna o un tratamiento este, que funcione al 100% por el tema del COVID, porque lo que obviamente todo mundo quiere es evitar contagios y además por las restricciones de viaje, por muchísimas razones, Hugo. Entonces sí es algo complicado. Entonces, pues definitivamente algo que se tiene que considerar, por ejemplo, es que la psique humana de todas maneras necesita ese contacto a los ojos, o sea, el face to face en el tema de hacer negocios, por una simple y sencilla razón, que necesito ver a la cara a quien le voy a pagar X cantidad y saber, o sea, de manera subconsciente si es confiable o no. O sea, digamos que ese es la parte psicológica de tener exposiciones y por lo cual las exposiciones virtuales no habían funcionado tan bien hasta ahora, que es cuando no podemos de ninguna manera estar en lugares aglomerados. Oye, Eduardo, entonces la feria se iba a llevar a cabo originalmente en marzo, la pospusieron para qué fecha y cómo va a ser finalmente. Claro, mira, se iba a llevar a cabo en marzo, como bien dices, tomamos la decisión de posponerla a noviembre y se va a llevar a cabo del 18 al 20 de noviembre, Enrique. Y obviamente lo que tenemos que hacer es tomar las mejores prácticas que están a nuestra disposición, tanto de asociaciones internacionales como de otros organizadores que ya llevaron a cabo eventos. Por ejemplo, en China tuvieron hace 2 semanas un evento también multitudinario en el que recibieron 300,000 visitantes. O sea, eso, digo, es una buena señal hacia el mercado de las exposiciones, pero obviamente tenemos que considerar la realidad de México y la realidad es que todavía no hay
una situación 100% controlada. Bueno, de hecho, yo creo que ni un 10% controlada. O sea, apenas estamos llegando a la meseta de todo esto 4 meses después. Y precisamente estamos considerando que para noviembre ya la situación, uno, sí pudiera estar más bajo control, y precisamente por eso tenemos que tomar las medidas sanitarias acorde a todo esto. Las medidas sanitarias son, por ejemplo, pasillos más grandes, que dejen distancia por lo menos de entre 1.5 metros de distancia entre cada persona, el uso obligatorio de cubrebocas, el uso obligatorio de careta, la desinfección del recinto, de los pasillos, no solamente con medios químicos, sino también, por ejemplo, con luz ultravioleta, que está demostrado, bueno, se demostró en los últimos 2 meses que lo que hacen los rayos ultravioleta es que desactiva el virus. Y la entrada, el acceso al evento va a ser como si fuera prácticamente entrar al aeropuerto, pero no tanto para revisar qué llevas o si llevas algún metal o algo por el estilo, sino para pasar por distintos filtros de desinfección. O sea, de verdad, yo creo que ni en una película que hubiéramos visto en diciembre nos hubiéramos podido imaginar este escenario para estas alturas del año. Oye, pero eso al final de cuentas le quita todo el glamour, ¿no? Porque cuando tú ibas a una feria, digo, del tema que sea tecnológico o de libros o cualquiera de estos eventos, pues ese era eso, ¿no? El que iba mucha gente, era masivo todo, que te regalaban souvenirs, o sea, había el contacto ahí, había exposiciones, o sea, ya se le perdió el glamour a las ferias y ahora directamente a lo que vamos. ¿Cómo estás viendo el escenario? Sí, de hecho ya es ir directamente al grano, o sea, a lo que voy. Y esto de alguna manera nos va a garantizar, digo, por un lado es positivo porque nos va a garantizar que recibamos mayor cantidad de visitantes profesionales, o los visitantes que recibamos sean profesionales, porque va a haber cada vez menos curiosos, o sea, que solamente son de esos de los que iban por las bolsas, por las plumas y por todo esto, y que sea gente que vaya, o sea, que va porque tiene que ir, porque necesita invertir, porque necesita bajar su inversión o sus pagos mensuales en energía eléctrica. O sea, esa es una de los puntos positivos entre todo esto. O sea, creo que esa parte del contacto, del abrazo, del networking dentro del recinto, sí va a regresar en algún momento, pero mientras, como decías un ratito, mientras no haya una vacuna, una cura, sí va a ser algo complicado. Fíjate que yo creo que Enrique te lo preguntaba porque a él le gustaba tomarse fotos con todas las edecanes, ahora ya no va a poder hacer eso. No, pues es un cambio muy drástico, ¿no, Eduardo? Lo que va a pasar, pero ¿ustedes cómo ven, cuál le ven el escenario en cuanto a nivel de asistencia? Y sobre todo, digo, estamos todavía unos meses para noviembre, pero yo sé que en la organización siempre van contrarreloj, y ahorita seguramente ustedes están haciendo pues mucho esfuerzo también para jalar expositores, para jalar asistentes. ¿Cómo van hasta ahorita, Eduardo? Mira, en el tema de expositores, de hecho el evento va bien. O sea, creo que un punto que nos ayudó a esto fue que el evento lo cancelamos el 10 de marzo y empezaba el 23. Entonces, o sea, prácticamente ya teníamos el piso lleno. Sí. Definitivamente sí hay algunas empresas que han decidido no participar, aunque sea en noviembre, por políticas de su corporativo. O sea, que su corporativo en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en España, en donde sea, les dicen, ¿sabes qué? Por temas de prevención, o sea, no tanto de seguridad, sino de prevención, no puedes participar en eventos este año para no arriesgar a tu personal de manera innecesaria. Y precisamente eso es lo que estamos tomando en cuenta para que de verdad podamos garantizar que dentro del recinto no haya ningún contagio. Entonces, sí cambia muchísimo, cambia radicalmente el
el panorama. De hecho, nosotros teníamos, el año pasado hubo un oso de una empresa que estaba bailando. O sea, la idea del oso es precisamente que al usar menos combustibles fósiles, hay menos calentamiento y entonces los osos polares son felices, ¿no? Entonces, o sea, Claro, no están en riesgo. O sea, la verdad es que está muy bien pensada esa estrategia. Y todo el mundo se quería tomar foto con el oso. claro. Así como Enrique con las edecanes, todo el mundo se quería tomar fotos con el oso. Pero, por ejemplo, eso es algo que ya no hubiera, que de plano no es posible este año, ¿no? En esta versión. Claro. O sea, porque todavía no está comprobado, y esa es otra de las cosas. O sea, creo que estamos partiendo de muchos supuestos. Todavía no está comprobado que el virus se quede o viva. No viva, un virus no está vivo, sino que esté activo más tiempo en superficies lisas que en superficies rugosas o viceversa. Entonces, algo que de plano definitivamente es, híjole, el oso me hubiera encantado este año también, pero pues no se puede. Entonces, Claro. eh, cambian muchísimas cosas radicalmente, Hugo, de verdad, Sí. sí es Oye, increíble. ¿y dónde va a ser la sede, Eduardo? La sede es en Centro City Banamex. Este año tienen o sea, al igual que nosotros en Alemania, el Centro City Banamex se volvió un hospital para Sí, precisamente enfermos de COVID. Y algo que nosotros platicamos con el recinto es que necesitábamos definitivamente una garantía por parte de ellos de que, que el recinto iba a dejar de ser hospital con el suficiente tiempo necesario para poder desinfectarlo todo, sí. bueno, sanitizarlo, como dicen actualmente, y precisamente que en sí el organizar el evento ahí no sea un riesgo. Entonces, eso es un acuerdo al que llegamos con Centro City Banamex y pues así va a ser. De hecho, alargaron un poco el tiempo que iba a ser hospital, Sí. pero por ejemplo, para los eventos que ya tienen en octubre, el Centro City Banamex ya debe de estar limpio, seguro, sanitizado, de pe a pa. Oye, y para quienes se quieran, o sea, digan, oye, pues, sí, a mí sí me interesa, creo que podremos tener todas las garantías de que todo va a estar totalmente desinfectado, pues con todos los cuidados y precauciones. ¿A dónde pueden inscribirse o dónde pueden tener información? Claro, nuestro registro de visitantes ya está en línea en la página del evento, que es www.solarpowermexico.mx. Ahí está el registro de visitantes, y para quien desee participar como expositor, pues me pueden mandar un correo con todo gusto. Mi mail es eduardo.lopez@hf de foco mexico.mx. Oye, y en ese sentido, Eduardo, ¿ustedes cómo se relacionan con la Feria de Hannover? ¿Cuáles ahí son los vínculos? Esa es una buena pregunta, porque siempre como de que no saben ni por qué hacemos o qué tenemos que ver con ellos. Somos una subsidiaria de la empresa que organiza la Feria de Hannover. O sea, prácticamente nosotros somos la misma empresa. Eh, y bueno, en México abrimos en 2016, Enrique, como subsidiaria. Ya antes estábamos como representación. Eh, y precisamente uno de los puntos que vimos para poder llegar a México fue la reforma energética. O sea, digamos que ya venía cuajándose la idea de un evento en algún segmento de las renovables para poder lanzar en México. Entonces, este, pues sí, así fue como llegamos. Digamos que somos el, el, el hijo más joven de la empresa en Alemania. Y bueno, aquí en el caso de México, ¿ustedes qué pueden ser un aglutinador de todas estas empresas y asociaciones de energías limpias? ¿Cuál también podría ser el objetivo de Solar Power? Sí, la idea, y de hecho creo que es algo que en general en la industria de los eventos en México se ha perdido, que es
por ejemplo, en la Feria de Hannover, uno de las fortalezas de la Feria de Hannover es que muchos de los lanzamientos y muchas de las políticas públicas que se deciden, que van enfocadas a la industria en general, como política industrial, se cabildean y se cabildean y se pelotean, perdón, entre la CONCAMIN por ejemplo, de Alemania, que es el BDI, y las demás asociaciones, o sea, que es, por ejemplo, la de TI, la de transformación del metal, y prácticamente el marco de todo esto, o donde se empiezan a plantear algunas de los puntos importantes que sirven como como input para crear una política, un cambio en alguna de las políticas, ocurre en la Feria de Hannover. Entonces, esto es lo que queremos hacer aquí en México. Lamentablemente, muchas asociaciones todavía no entienden que su papel no es tanto por ejemplo, de organizar un evento, sino la verdad es que el valor de una asociación en sí es crear información sobre el mercado para que los asociados puedan tomar una decisión sobre el mercado y en qué invertir en esa parte, en ese sector del mercado, o en qué no invertir, o en qué detenerse, en qué seguir adelante. Y que esa información sirva precisamente para moldear un evento. Entonces, precisamente es por lo que nosotros estamos hablando con las asociaciones más importantes del sector. Por ejemplo, nuestro principal aliado en Solar Power México es la AMIF, que es la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, y digamos que su principal columna es la generación distribuida. Entonces, ya con eso es una de las partes importantes del sector solar. Entonces, por ejemplo, faltaría la de gran escala y mediana escala, que esas son segmentos del mercado que lleva otra asociación, por ejemplo, que se llama Asolmex. Entonces, la idea es que estas asociaciones utilicen un evento como Solar Power México como una plataforma de marketing, y que esta plataforma les sirva para unificar su voz y que de verdad sirva lo que se plantea tanto en conferencias como en charlas 1 a 1, o entre políticos y asociaciones, o que los políticos vayan a plantear su postura sobre X o Y tema, y que la asociación plantee su postura sobre X o Y tema. O sea, que toda todo lo que se plantee y se diga en el evento funcione, y que impacte de manera real en el mercado, pero de manera positiva, ¿no? Esa es la idea. Y regresando a tu pregunta, sí, o sea, nuestra idea es manejar un evento y que se maneje como se hace en Europa, y que funcione este evento como aglutinador del sector, como comentas, Enrique. Perdón por el choro, para confirmar lo que me No, está preguntabas. bien, porque además buena falta les hace, o sea, sí necesitan una postura, creo, más agresiva por lo que está ocurriendo en el país, como que así voces aisladas no sirven. Y eso va a lo que te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo tú el sentimiento del sector con las pláticas que has tenido con los sectores, con las empresas? ¿Cómo los ves ante esta política del actual gobierno, pues un poco que quiere regresar al pasado y a las refinerías y a todo eso, cuando pues ustedes son el futuro y pues no se les está tomando en cuenta? ¿Qué te dicen las empresas? ¿Qué estás sintiendo tú de la industria y de esta falta de voz? Claro, mira, hicimos una encuesta, que esa es otra de las cosas que también, por ejemplo, queremos cambiar un poquito de cómo se estaban organizando los eventos en México. Hicimos una encuesta entre los participantes de la exposición. Como te comentaba, son principalmente internacionales. Y, o sea, los resultados que nos arrojó la encuesta son muy, muy interesantes. Entonces, o sea, que en realidad nos dan una gran visión sobre cuál es el sentir, como comentas. O sea, 2 o 3 datos más, los más importantes de la encuesta son, por ejemplo, uno es que el 60% de las empresas ubican a México como uno de sus mercados y socios comerciales más importantes,
y el 73% tiene una oficina comercial establecida en el país. O sea, el 60% de las empresas creen que el mercado tiene muchísimo futuro, ¿no? O sea, y precisamente uno de los puntos que, digamos, apuntalan esta respuesta es la reforma energética que se implementó en 2013. Y el 36% de las empresas se estableció en el país con una visión a largo plazo, ¿no? O sea, con más de 20 años, y el 63% de las empresas planea aumentar su plantilla laboral hacia 2030. O sea, digamos que esto es como en general como lo están viendo, pero digamos, aquí un dato importante es que el 80% de las empresas encuestadas consideró que los recientes cambios en la política energética en México por parte del gobierno han afectado su perspectiva de negocios en el país. Y el 80% de las empresas encuestadas ve que los cambios en la política energética por parte del gobierno buscan limitar en general a las energías renovables. Entonces esto es obviamente un poquito preocupante, pero en general a lo que le apuestan las empresas, o sea, al valor que le ven en general es al mercado en sí. O sea, ellos digamos que lo ven de forma transeccional. O sea, ellos entienden que o sea, los gobiernos son cosa de 6 años y cada 6 años se reinventa el país. Y precisamente es a lo que le están, o sea, sí es probable que haya incertidumbre en este momento, pero saben que son 6 años y que probablemente después de esos 6 años ya no, o sea, ya no haya, o se regrese a la parte de la reforma energética, de la política energética como estaba planteada en un principio, ¿no? Donde a CFE y a Pemex se les quitaba ese peso en el mercado, dejaban de ser monopolios para volverse un jugador más del mercado, no las figuras en torno a las cuales giraba todo, y precisamente que las otras empresas entren como competidores y que al final es lo que hace sano a un mercado, ¿no? O sea, si volteamos a ver cómo funcionan las economías de Estado, pues definitivamente son ineficientes, y más en el tema energético. Sí. Porque sale más caro producir y distribuir que lo que o sea, que los gastos que le puede generar a un privado que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, creo que el sentir de las empresas es importante, es interesante, por ese detalle, Enrique. O sea, que lo ven a largo plazo, o sea, y ven el valor en el mercado, y sí reconocen el peligro que significa cómo se está manejando la política energética del país durante este gobierno, pero también reconocen que es algo que va a pasar. Fíjate que comentas un tema bastante interesante, Eduardo, porque pues justamente creo que es lo que ha estado pues ahorita barajándose ahí en el sector pues bastante intenso. De hecho, pues hoy en algunos medios de comunicación se habla justamente del potencial que podría tener el gobierno federal de mandar una nueva iniciativa de reforma energética a discusión en el Congreso. Y eso, pues bueno, cambiaría todo este escenario, ¿no? Yo creo que la encuesta que ustedes hicieron podría, si la volvieras a repetir, no sé, en unos días más, a lo mejor el escenario podría ser un poco diferente. Pero Claro. coincido contigo, o sea, no es un tema de las empresas, sobre todo estos grandes jugadores, no lo ven como un tema de corto plazo, sino que lo ven como un tema muy de largo plazo, ¿no? Más allá de un gobierno. Y bueno, me gustaría Exacto. que nos platicaras un poquito, en el caso de empresas mexicanas, ¿qué tanto participan en o van a participar en esta feria? Y sobre todo, ¿de qué tamaño van a participar las empresas que lo harían del sector de aquí en México? Claro, mira, las empresas, si me das chance de regresar al comentario que hiciste antes de la Sí, sí, pregunta, por o favor. sea, creo que el tema es bastante preocupante, sobre todo cómo lo están intentando manejar desde gobierno. O sea, porque
digo, si lo ves con malicia, y creo que hasta cierto punto hay que ver así cada acción que se lleva a cabo en esta administración. O sea, todo este teatro de Emilio Lozoya, definitivamente, o sea, ahí sinceramente creo que no le importa a quién se lleve entre las patas, o sea, si es no sé, bueno, los nombres que salieron entre los primeros dichos de Emilio Lozoya, definitivamente no es importante. Creo que el final último, la finalidad de todo este teatro es deslegitimar la política, la reforma energética, y con esto, como comentabas, o sea, precisamente proponer algo nuevo que regrese tanto a Pemex como a CFE en los lugares que estaba ocupando antes de todo esto. O sea, y la verdad, esto es digo, suena fea esa palabra, pero es una lucha entre anacronistas y gente que vea futuro, o sea, porque definitivamente si queremos seguir produciendo nuestra energía desde combustóleo y que todos suframos de EPOC o de enfisema, pues la verdad es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y definitivamente algo que al final beneficia, o sea, algo que supuestamente es su preocupación, que es beneficio al pueblo, es pues creo que el principal beneficio es, uno, la salud, y después que el recibo, o sea, si la electricidad generada a partir de renovables es mucho más barata que la creada a partir de combustibles fósiles. Entonces, si mi recibo de luz baja, pues yo creo que voy a estar feliz, feliz, feliz. Entonces, pues esa es una de las ideas de las energías renovables, y pues es prácticamente, o sea, estamos remando contra corriente, ¿no? O sea, de verdad es un poquito complicado. Y sobre el tema, bueno, sobre la pregunta de las empresas mexicanas, y eso creo que es un tema también bastante interesante, las empresas mexicanas se subieron tarde al tema de las renovables, y las empresas mexicanas que existen, o la mayoría de las empresas mexicanas que existen en la industria, son integradores, instaladores o ingenieros, consultorías, que precisamente se encargan ya de entregar proyectos llave en mano para casas, para comercios, para industria, y que, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo te hago el estudio para saber cuántas celdas solares necesitas, y con esto vas a pagar cero en tu recibo de CFE, y tu inversión se va de aquí a 2 años. O sea, tú me vas a pagar a mí, no a CFE. Entonces, en eso es en lo que principalmente se enfocan las empresas mexicanas. Sí hay fabricantes, por ejemplo, hay una empresa fabricante que participa en todos los eventos de renovables, o sea, tanto en el nuestro como en otros, que se llama Voltrac. Voltrac es una empresa de grupo Cygnus, y que es un grupo mexicano, que es un grupo de Monterrey, y ellos principalmente son los que fabrican los cables para transmisión de electricidad. O sea, ese es un sector. También hay ensambladores de celdas solares. O sea, hay muchísimas empresas hay muchísimas empresas que participan, mexicanas, y precisamente creo que ahí es donde podemos nosotros aprovechar el tema del litio, o sea, de tener el yacimiento más grande de litio. Entonces, creo que eh, muchísimas empresas tecnológicas mexicanas saben cómo poderlo aprovechar. Entonces, creo que ahí lo que podemos hacer como industria es no perder la oportunidad o desperdiciarla como hicimos con el petróleo, y aprovechar precisamente este yacimiento al máximo. Sí, la verdad creo que ahí hay un área de oportunidad bastante buena, y creo que pusiste justamente el tema, ¿no? Ahí en la discusión, que seguramente, ojalá el gobierno federal así lo vea y que sea un cambio importante. Recuérdanos un poco, estimado Eduardo, entonces se va para noviembre esta feria, pues sí, esta feria de tema energías.
lo manejan ustedes, Solar Power, ¿no? Entonces, si nos puede recordar dónde se pueden inscribir, estaría excelente, porque estoy seguro que ahorita ya algunos estarán viendo si hay algún interés para participar o para ir a ver qué es lo que se va a ofrecer en estas tecnologías que pueden servir, entiendo, desde temas en casas particulares hasta temas de industria o cualquier otro tema que signifique, pues, un cambio en la forma en que estás utilizando la energía, ¿no? O sea, energías renovables, cambios, desde luego, en hacerlo más eficiente y con nuevas tecnologías. A ver si nos puedes ayudar un poco. Claro que sí, Hugo. Bueno, se pueden registrar las personas que quieran asistir como visitantes a www.solarpowermexico.mx. Ahí en la página principal hay un apartado para registrarme como visitante o para visitantes. Y para las personas o las empresas que quieran de alguna manera estar involucrados como expositores en Solar Power México, me pueden mandar un correo a eduardo.lopez@hfmexico.mx. Perfecto. Oye, Eduardo, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y creo que pues estás en un sector que va a dar mucho, pues, mucho de qué hablar, así es que pues no te vamos a perder la pista para poder seguir comentando. Enrique, no sé si quieras agregar algo más o aprovechar aquí a Eduardo. No, pues nada más, Eduardo, ¿algún sello en particular, algo que vayan a destacar mucho en la edición, pues ahora que va a ser en noviembre, algo que los destaque sobre el foco de Solar Power ahora en noviembre? Algo que nos destaque, bueno, pues creo que somos el único evento que precisamente se enfoca en todo lo que tiene que ver con industria fotovoltaica, y otro de los sellos que tenemos en todos los eventos de Deutsche Messe es que en todos nuestros eventos se presentan innovaciones. Entonces, prácticamente los visitantes que vayan al evento van a poder ver lo último en tecnología y los últimos desarrollos en torno tanto a la industria fotovoltaica como ese añadido que tenemos ahora, que es de almacenamiento, porque precisamente lo que queremos es presentarlo como un todo, desmitificar obviamente con la mayor cantidad de información, y pues ese es el sello, Enrique. Perfecto, Muchas pues, gracias. mucha novedad, porque al final de cuentas, pues la tecnología va avanzando y qué mejor que en este sector de las energías renovables. Eso que dices, lo del almacenamiento, pues ha habido muchas innovaciones y bueno, creo que es lo que van a presentar en noviembre. Exacto, sí, es un tema súper interesante, porque ya con eso complementas todo. Entonces, muchas gracias, Enrique. Gracias, Hugo. No, te agradecemos muchísimo a ti tu tiempo, Eduardo López, director de Solar Power México, y que bueno, estarán en la Feria Internacional de la Industria Solar ahora en noviembre de este año. Les deseamos mucho éxito, porque creo que, pues, digo, lo vemos lejos todavía en noviembre, pero ya vimos que los meses se pasan rápido. Ojalá que todo esté mucho mejor en materia sanitaria, que este asunto del COVID-19 esté más controlado y que sea un éxito este encuentro que van a tener, que para México va a ser muy importante, sobre todo por las políticas que se están realizando internamente. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Hugo. Gracias, Enrique. Buenas tardes. Fíjate. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Pues Enrique, pues la verdad un tema bien interesante, y creo que digo, podíamos haber ahondado en el tema, ya sabes, legal y qué está pasando pues, con las reformas que quieren hacer ahora el gobierno federal, y pues esa protección que se le está dando a Pemex y a CFE de parte del gobierno federal, que yo creo que muchos analistas especializados en temas de energía, ayer escuchaba a uno justamente en un foro en televisión, y pues decía que, pues que Pemex la verdad pues había tenido pérdidas por lo menos en este primer semestre muy grandes, y que realmente estaban incluso hasta dudando de las cifras que estaban manejando en Pemex, porque pareciera que no estaban las cifras correctas. Y él incluso decía, ojalá rectifique la empresa en cuanto a la información que está dando a conocer, porque sí hay discordancia en lo que se está reflejando. Y esto pues abre ahí una discusión muy profunda sobre el tema energético, y que están participando muchas empresas, pero no solamente eso, Enrique, sino también están participando en este sector, estaban participando muchas empresas o pioneros en temas energéticos, emprendedores que estaban tratando también de incursionar en este sector, y que pues, quién sabe qué va a pasar ahora, no sé cómo la veas.
Pues sí, el escenario está complicado, pues no hay una política definitiva, hay muchos trascendidos, o sea, hay incertidumbre, que desgraciadamente es lo que menos quieren las empresas y es lo que menos debe de ofrecer el país y el gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Pues aquí creo que la palabra clave, la palabra clave ha sido certidumbre, y eso es lo que todavía no encuentran los inversionistas y las empresas que ya le han estado apostando al país desde hace mucho tiempo. Pues ojalá cambie el rumbo, porque pues no estamos ahorita, como dicen, no está el horno para bollos como está la economía, y pues también la situación todavía a nivel global está todavía complicada. Veamos qué pasa más adelante. Pues Enrique, pues nos vemos la siguiente semana. Creo que ahí tenemos una entrevista que puede resultar interesante, con una empresa que se dedica al tema de las bodas. Veamos quiénes se están animando a casarse en estos tiempos. Yo creo que sí son bastantes, y que puede ser un negocio que todavía puede crecer bastante, Enrique, para la siguiente semana. Sí, pues la industria de las bodas es un tema bastante interesante, sobre todo porque hay ciudades como San Miguel de Allende que ya tienen un nicho en específico, o sea, ya tienen un sector exclusivo para darle cabida a todas estas parejas que buscan casarse, y pues desgraciadamente les pegó lo de la pandemia. Y hay dos puntos importantes que aquí me gustaría ir adelantando. ¿Sabías que, por ejemplo, hay un seguro para bodas? O sea, si Ah, tú caray. vas a casarte, puedes Ajá. contratar un seguro que precisamente te cubre todos los gastos que hiciste, y si hubiera un imprevisto, bueno, pues te repone y te ayuda pues a no tener esta pérdida, porque pues si una boda sí erogas una cantidad importante, y esto, bueno, a final de cuentas pues viene ahorita de la mano con todo lo que está pasando, porque también hay una tendencia de que, bueno, ya las parejas también se quieren casar en sus casas, por lo mismo, ¿no? Porque no sabemos hasta Claro. cuándo va a terminar, y bueno, para ya no posponer, sino pues bueno, ya si te dio, si no se vayan a arrepentir. Me va a arrepentir. Entonces, pues es un tema bastante interesante, y pues bueno, para darle aquí seguimiento en negocios en concreto. No, pues va a estar interesante. Esperemos que se ponga buena la siguiente entrevista también como esta. Y pues nos vemos el siguiente miércoles, Enrique, Así es, en Hugo, y punto pues de la una. dándole seguimiento a todos los temas de negocios, todo lo que está pasando, como ya lo decíamos, en las bolsas. Platicaremos también sobre la aplicación TikTok, si la compran o no la compran Microsoft, y pues la guerra que ya se echó encima con Donald Trump, que la quiere, pues ya quiere que se vaya a Estados Unidos por sus ligas con Con China, y pues China. bueno, el ambiente de negocios pues sigue. Sigue dando mucha información. Perfecto, Enrique. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana en Negocios en Concreto. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.